Bien, muchachos, el día de hoy vamos a continuar el tema de metabolismo celular. La semana pasada, ¿qué tema habíamos visto? Fotosíntesis, ¿no? Ya. Habíamos hablado que la planta se encargaba de capturar la energía luminosa y que por un proceso llamado fotosíntesis, esta iba a elaborar sus propios nutrientes. ¿Te acuerdas? Sí, ya. Ahora, el día de hoy ya no vamos a hablar de plantas, ahora vamos a hablar de animales. Ahí está, de animales. Cuando nosotros hablamos de animales, nos hacemos referencia ¿a qué? A la respiración celular. Pregunta, ¿tú respiras? Sí. ¿Qué respiras? Oxígeno. Oxígeno, sí. Ya, pero eso es un mal término. Un feto respira. Por ejemplo, un feto respira. Profe, pero si no está en contacto con el oxígeno. ¿Verdad? ¿No? Entonces, cuando tú captas oxígeno del medio externo se le llama ventilación. Tú estás ventilándote. Respiras. Es un mal término decir respirar. Respiración celular hace la célula nada más. ¿Nosotros qué hacemos? Ventilación. ¿Ya? Es cosa distinta. Es un mal término que se emplea. Ya está. Respiración celular. Obviamente tiene que ver con la propia célula, propiamente dicha. Profe, ¿qué es la respiración celular? Por aquí tenemos los nutrientes, la comida o el desayuno que tú quizás antes de venir al colegio has ingerido y necesitas tener energía. Ahora, ¿de dónde proviene esa energía? De las proteínas, de los carbohidratos, de las grasas que tú has consumido en ¿dónde? En el desayuno, pues. O sea, los nutrientes, aquí te los he puesto, va a formar algo llamado ATP. ¿Te acuerdas qué era el ATP? Adenosín trifosfato. ¿Recuerdas? La clase pasada lo hemos visto. ¿Sí? Muy bien, hace caso, muy bien. El ATP. Lo voy a poner ya, se le denomina adenosín o adenina trifosfato o adenosín trifosfato. Ya lo voy a poner por aquí. Se le conoce como adenosín trifosfato. Ya está. ¿Te has preguntado por qué tenemos calor en el cuerpo? ¿Por qué hay temperatura en nosotros? ¿Te has preguntado por qué? Por la glucosa. Ya tiene algo que ver la glucosa en realidad. Sí, está bien. Carbohidratos, las grasas, los carbohidratos. Sí, en realidad es así. Lo que pasa es que a la hora que nosotros tenemos los nutrientes en nuestro cuerpo, hacemos respiración celular y una parte de la energía sale como propiamente energía y la otra sale como temperatura, como calor. Es por eso que tú estás en un calor óptimo. ¿Cuánto es tu temperatura corporal? ¿Has escuchado? 27 grados centígrados. 27 grados centígrados. ¿Ya? Entonces, esa es la temperatura normal en un cuerpo humano sano. Pero ¿qué pasa cuando a ti te da fiebre? ¿La temperatura será igual? No, supera los 37 grados centígrados. Llega a 37 y medio, 38, 38 y medio, 39, 30, 40, ya 41, 42 ya es algo grave, porque eso puede dañar las neuronas del cerebro provocando los famosos ataques epilépticos y ya hay daño cerebral. Hay una temperatura muy elevada. ¿Ya? Muy bien. Nutrientes van a formar ATP y como consecuencia van a elaborar también energía con temperatura. Profe, ¿y el ATP para qué sirve? Para el crecimiento, por ejemplo. Las plantas, los seres vivos, los animales, nosotros necesitamos de ATP para crecer o no? Sí, necesitamos energía. La energía en realidad para nosotros es el ATP. Para las actividades celulares, por ejemplo, para el desplazamiento de un flagelo, para el desplazamiento de una célula, para quizás el transporte de algunos nutrientes se necesita ATP. ¿Ya? Se necesita ATP. Y obviamente, esto que vendría a ser en álgebra, funciones. ¿Has visto tú que esto en álgebra significa función? Función de X, función de Y. Sí. Ya está. Entonces, las funciones celulares también, la fisiología celular. ¿Ya? Muy bien. Ahora sí, la respiración celular, ahí te lo he escrito, es un proceso intracelular, porque ocurre dentro de nuestras células. Intracelular de tipo catabólico. Recuerda que cuando nosotros hablamos de catabolismo, estamos hablando de un tipo de metabolismo. Habían dos tipos de metabolismo, ¿te acuerdas? Anabolismo y el catabolismo. ¿Ana qué hacía? Construye, sintetiza, forma, crea, fabrica. ¿Te acuerdas? Y el catabolismo destruye, rompe, fricciona. Eso hace el catabolismo. Entonces, profe, si usted dice que la respiración es un proceso catabólico, ¿qué estamos haciendo? ¿Destruyendo o creando?
Destruyendo. ¿Y qué destruimos? La glucosa. ¿Para formar qué cosa? Piruvatos, y al formar piruvatos vamos a formar todo un proceso hasta llegar a energía, ATP en este caso. Si la planta, y nosotros los animales, necesitamos energía, ¿de dónde proviene esa energía? De la glucosa. Algo así como el carro. ¿El carro qué necesita para avanzar? Agua. No, gas o combustible o petróleo. ¿Nosotros necesitaremos petróleo o gas para andar? No, ATP. No, pero algo que sí tiene la misma función es el ATP. El ATP para nosotros es como una molécula de, no sé, se me ocurre gasolina o petróleo o gas para nosotros o para el carro poder andar, ponerse en marcha. ¿Entienden la idea por ahí? Entonces, el ATP para nosotros eso no es importante. Sí. Es muy importante la adenosín-trifosfato, ¿ya? Muy bien, entonces, aquí en el proceso de respiración celular va a haber un proceso catabólico de glucosa para formar energía, ¿ya? Aquí tenemos a la glucosa se va a formar a piruvatos, por acá lo vamos a ver más detalladamente. Este piruvato se va a juntar con una coenzima A y va a entrar ¿a qué? Al ciclo de Krebs. Ciclo se entiende por algo repetitivo, ¿ya? Por algo repetitivo. Dentro del ciclo de Krebs se van a formar ATPs también y se va a formar electrones con hidrógenos. Estos electrones y estos hidrógenos van a ser transportados hacia el CO2 y hacia la molécula de agua. ¿Ya? Bueno, se va a formar moléculas de agua. Por acá tenemos la ecuación general. ¿Te acuerdas que en fotosíntesis también habíamos visto una ecuación general? ¿Sí? A ver, ¿cuál era? ¿Te acuerdas? Sí. Dióxido de carbono más O2. 6 de dióxido de carbono Claro, más muy 6 bien. de agua. Tiene la idea, ¿no? Luz. ¿Te acuerdas del 6, 6, 1? ¿Te acuerdas? Sí, ya. Hay una proporción. Por cada molécula de glucosa se van a consumir o se va a necesitar 6 moléculas de carbono. Eso ya lo sabes. 6 moléculas de CO2, perdón. Muy bien. Por acá también tenemos una ecuación general de la respiración celular. Por acá, ¿cómo se llama este reactante? Todo lo que está aquí en los reactantes. ¿Cómo se llama eso? C6H12O6, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas cuál era? Glucosa, muy bien, es la famosa glucosa. Ahora, la glucosa tiene varios modos de representarse en la respiración celular. Entonces, por acá tenemos la glucosa. ¿Este qué vendría a ser? Oxígeno. ¿Este qué vendría a ser? ADP. ADP. El de acá, fósforo inorgánico. El de acá, dióxido de carbono. Dióxido de carbono. El de acá, agua. Y el de acá, vendría a ser ADP. Muy bien. Esa vendría a ser la ecuación general. Muy bien. Se realiza en dos etapas, en realidad. Una en 60% y una en 40%. En 60% se va a producir algo que tú le llamas calor, ¿ya? El calor. El 60% es calor y el otro 40% es el síntesis de ATP. ¿Qué significa ATP? Adenosín trifosfato, ¿ya? Adenosín trifosfato. Ahora, vamos a ver ahora las etapas. Las etapas son dos, una etapa citoplasmática y una etapa mitocondrial. Ahora, de esto quiero que sepas que hay una parte donde se utiliza oxígeno y hay una donde no se utiliza oxígeno. ¿Cómo se le llama la vía donde no se utiliza oxígeno? ¿Aerobia o anaerobia? Anaerobia. ¿Y una vía que sí se usa oxígeno? Aerobia. Aerobia. Entonces, ¿por aquí ves al oxígeno? No. Por lo tanto, ¿hay o no hay oxígeno? No hay, porque no lo vemos. Por lo tanto, es anaerobia. ¿Y qué dice una vía anaerobia? Hay una escasez o ausencia de ¿qué? De oxígeno. Aquí tenemos, por ejemplo, en la etapa citoplasmática, o también llamada etapa citosólica, a la glucólisis. A la glucólisis también se le conoce como glicólisis o vía de Mendel-Meyerhof. ¿Cómo se le conoce? Vía de Mendel-Meyerhof. Ahí está. La glucosa va a ser activada por ATP para formar ácidos pirúvicos. ¿Tú te acuerdas que todo lo que era ICO terminaba en ATO también? ¿Te acuerdas? ICO-ATO. ¿Te acuerdas? ICO igual a ATO. ¿Te acuerdas? Todo lo que era ICO también. Pero el ICO siempre comenzaba con ácido, ¿te acuerdas? Sí. Pero se le quita el ácido y se le pone para el ATO. Entonces,
Si acá es ácido pirúvico, quiero quitarle el ácido. ¿Cómo se llamaría ahora? Ácido, No. piruvato. Piruvato solamente. Piruvato. Ya el ácido ya no existe ya. No es que ahora ya está con gato. Ya está. El piruvato. ¿Cuántos piruvatos hay? Dos. Pregunta, ¿cuántas moléculas de carbono tiene la glucosa? Sí. 6 carbonos. Ajá. Pero si se ha partido en dos, cada molécula de piruvato, ¿cuántos carbonos va a tener? 3 carbonos. Muy bien. Este va a presentar 3 carbonos y el de acá va a presentar 3 carbonos. Ahora, en todo este proceso de formación de piruvatos ha pasado algo. La glucosa ha tenido que necesitar 2 ATPs. Ha necesitado 2 ATPs. O sea, es como la inversión. ¿Tú quieres abrir un negocio, necesitas invertir dinero o no? Claro. Ya, algo así. Para nosotros formar piruvatos necesitamos invertir. ¿Qué invertimos? 2 ATP. ¿Y qué ganamos? Más o menos de lo que invertimos. Tiene que haber más, ¿sí o no? Es obvio. Ese es el principal objetivo de un negocio. Ganar. ¿Cuánto se gana? 4 ATPs. Ese es por un lado. Por otro lado, por cada ácido pirúvico o piruvato va a llegar, ¿te acuerdas este? El NAT. Lo vimos la semana pasada, pero era NADPH, ¿te acuerdas? Ahora este ya no es NADP, es NAD, nicotidamina adenosíndinucleótido, nada más. Nicotidamina adenosíndinucleótido. No te importa todavía. Ya cuando estés en la pre o en academia, eso te va a servir bastante. Te va a ayudar a más que nada entender el nombre. La nicotidamina adenosíndinucleótido. En este lado está oxidada y ahora la vamos a reducir. Se le llama reducción cuando gana o pierde electrones. Gana. Pierde cuando se oxida. Cuando se oxida está perdiendo. ¿Ya? Entonces, si aquí se está reduciendo, ¿qué está pasando? ¿Gana o pierde electrones? Gana. Te estoy diciendo que cuando gana se reduce y cuando pierde se oxida. Sí. Si aquí está ganando electrones, Está perdiendo. si está ganando electrones, ¿Ya? ¿ves que no está concentrado? Si está ganando electrones, porque mira, de NADH ahora tiene NADH2. O de NAD a NADH2. ¿Ya lo viste? Sí. ¿Está ganando o perdiendo? Ganando. Ganando. Por lo tanto, su oxígeno se reduce. Se reduce. Porque está ganando electrones. Si se le está quitando, pierde. Si pierde, ¿cómo será? Oxidación. Pero acá está ganando, ¿ya? Entonces, aquí se va a formar 2 moléculas de NADH2. ¿No ven que son 2 piruvatos? Uno por cada uno. Ya está. Profe, ¿cuántas etapas hay en la glucólisis? Hay 3 etapas. Una etapa preparativa, donde el ATP activa la glucosa, una etapa de desdoblamiento y una etapa oxidativa. ¿Ya? Muy bien. Ahora, con respecto a los ATPs que vemos acá. Con respecto a los ATPs. Hay ATPs brutos y ATPs netos. ¿Cuántos ATPs brutos hay? O sea, de todos. No digas 6, ¿ah? ¿Cuántos ATPs brutos hay? 4. 4 ATP brutos. 4. ¿Y netos? O sea, lo que tú has ganado, 2. Tampoco es 4, ¿eh? No. 2. Muy bien, son 2. Profe, no entiendo. Los brutos son en todos los ATPs que se ha ganado en realidad en toda la fase de glucólisis. Los ATPs netos vendría a ser tu ganancia. Por ejemplo, si tú inviertes en un negocio 10 soles y ganas 30 soles. ¿Cuál es su ganancia neta? 20. Profe, y los otros 10 son los que tienes que recuperar de la inversión. Igual acá, no pongo 4 porque son los 2 que se han invertido, ¿te acuerdas? Ya está. Entonces, ¿cuáles son los productos de la fase, de la glucólisis? A ver, tú que eres observador. ¿Cuáles son los productos de la glucólisis? ¿Te acuerdas? 2 ATPs, muy bien, gracias. 2 NADH2, ahí banana. ¿Qué más? 2 piruvatos. Ya. Entonces, si yo en el examen te pregunto, diga usted cuáles son los productos finales de la glucólisis, ¿tú qué vas a responder? 2 ATPs netos, acuérdate que son netos. 2 NADH2 y 2 ácidos pirúvicos o 2 piruvatos, como quiera llamar. Muy bien. Ahora, estos piruvatos cuando están en presencia o en ausencia, de oxígeno, van a ser
fermentación, vía anaeróbica. Hay una fermentación láctica y hay una fermentación alcohólica. ¿Tú cuál haces? ¿Alcohólica o láctica? Alcohólica. O sea, ¿tú cuando haces ejercicio te emborrachas? No, tú haces fermentación láctica. Ah, sí, sí. Eso se da, por ejemplo, cuando tú haces mucho ejercicio. Estás haciendo, por ejemplo, gimnasio, estás en educación física, estás jugando tu pichanga, tu partido, estás señorita jugando vóley a la liga y tantas cosas más que ya se han olvidado. Entonces, empiezas a ingerir más o menos oxígeno, consumes. Algunos más, hay otros que sí menos. ¿Por qué? Porque estás más preocupado en meter el gol que en retirar. Entonces, te rajas jugando en tu partido porque hay apuesta, 10 soles por cabeza. Entonces, un sol son ustedes, ¿no? Ustedes son nivel pollito todavía. Entonces, te rajas, te sientes cansado, pero no, tú sigues jugando por un sol. Mira, por tu sol. Te sientes cansado, pero igual, así le sigues hasta que te canses de verdad, hasta que los músculos te duelan. Entonces, has terminado de jugar, supongamos, no sé, a las 8 o 9 de la noche. Vas, entras a la ducha, te bañas. Mamá, me voy a dormir hasta mañana. Ya, hijo, hasta mañana. Cierra tu puerta, apaga las luces. Y como a las 2, 3 de la mañana te da un estirón fuerte en el pie. Esos calambres que matan. Ahí entra el ácido láctico. Es el ácido láctico que está produciendo eso. Profe, ¿por qué? Por favor, ¿qué me ha pasado? Porque ha habido fermentación láctica. El ácido láctico que ha sido formado aquí ha ido ¿a dónde? A los músculos. Ahora, el ácido láctico puede ir hacia los músculos o puede ir hacia la orina, una de dos, porque es fácil de traspasar a la sangre. ¿Ya? Entonces, ¿qué hace el músculo con el ácido láctico? ¿Lo manda a dónde? Al hígado. Y en el hígado se va a formar glucógeno a partir de glucosa. Se va a formar glucosa a partir del lactato. Eso se le llama gluconeogénesis. Se va a formar nueva glucosa a partir de otra cosa. Eso se le conoce gluconeogénesis. ¿Ya? Entonces, el hígado manda glucosa a los músculos y los músculos le dan. ¿Qué cosa le dan? Lactato al hígado. Ahora, este lactato cuando se queda en altas concentraciones en el músculo, ¿qué hace? Fatiga muscular, pues, calambre. ¿Has visto tú que los tenistas no juegan ni media hora, ni 20 minutos, ni 30 horas su partido? ¿Cuánto dura su partido de un tenista? Horas de horas. Puede llegar hasta las 6, 7 horas el tenis. ¿Y qué hace Federer Nadal? Llama su mano al plátano, lo pela y lo come. ¿Por qué? Porque tiene más potasio. Muy bien. Y el potasio es una forma de combatir a los calambres musculares, a la fatiga muscular. O sea que si tú vas a jugar tu pichanga todo el día, ya sabes qué llevar, ¿no? Tus 2 manos de plátano para estar bien balanceado de electrolitos. Ahí está la fermentación láctica. ¿Qué se produce en la fermentación láctica, jóvenes? ¿Cuál es el producto? Lactato, ¿ya? Si no le quiero llamar lactato, le digo ácido láctico, ¿ya? Es una de dos. Y por otro lado tenemos a la fermentación alcohólica. La fermentación alcohólica. La fermentación alcohólica, jóvenes, la realizan levaduras, por ejemplo, algunas bacterias. Exacto, por ejemplo, ahí tenemos a la cerveza, el pan, el champán, el vino. Entonces, esas son, es una fermentación que ha sido hecha por levaduras o por bacterias. ¿Ya? A ver, ¿cuáles son los productos de la fermentación alcohólica? Etanol más CO2. Claro, pues, ¿has visto esa espumita que sale de la cerveza? ¿Qué es? Etanol. No. Etanol es la concentración que está. La oxidación. Es el CO2, las burbujitas, el gas que sale de tu gaseosa, que sale de tu cerveza, cuando tú lo tomas, cuando hay reunión familiar, el champán, la cerveza, el vino, eso tiene dentro de él anhidrido carbónico CO2, ¿ya? Ahí está, muy bien. Las vías aerobias. Aquí si era con ausencia, aquí ¿qué va a pasar? Aquí ya hay presencia de oxígeno. ¿Y dónde ocurre todo eso? Ocurre en la
mitocondria. Y la mitocondria tiene partes. ¿Cómo se llama esta membrana que está más afuera? ¿Membrana? ¿Externa o interna? Parece. No, eso no es pared celular. No estamos hablando de una célula. Estamos hablando de una organela semiautónoma que tiene la capacidad de formar energía. ¿Ya? No es una célula. Ahora, esta membrana externa está afuera. ¿Y la que está dentro? Interno. Muy bien. Es la membrana interna. Y esto lo que está acá, ¿cómo se llama? Se le llama cresta. Cresta mitocondrial. Y todo esto lo que está tocando mi dedo de esta parte se le conoce como citosol. Es el coloide ya de la mitocondria. Citosol. Perdón, mitosol. Mitosol, es con M. Mitosol, ahí está. Muy bien. Vamos a reacomodar las flechas. Ahora sí, ya está. A ver, silencio. Ya está. Por ejemplo, ¿ves esos palitos que están así más o menos? Sí. Ya, esa es la partícula F. ¿Te acuerdas que la semana pasada también vimos partícula F? No. Sí, lo hemos visto. Ya, te voy a hacer recordar allá en ese gráfico. Tiene ribosomas también. Tiene su material genético, es un ADN circular, o sea, es un ADN bacteriano. Tiene polisomas o polirribosomas, también se le llama, o sea, un conjunto de ribosomas. Ya, pero ahí nomás lo dejo, no quiero saturarlo. Ahora pasamos al ciclo de Krebs. Jóvenes, ¿el ciclo de Krebs ocurre o no ocurre con presencia de oxígeno? Sí, sí ocurre. Por eso está ahí en una vía aerobia. ¿Ya? Cuidado ahí. ¿El ciclo de Krebs dónde ocurre? Aquí, en el mitosol. Ahí ocurre. Ocurre en el mitosol. Profe, ¿dónde ocurre la glucólisis? Ocurre en el citosol. ¿Ya? Pregunta de examen. Profe, ¿dónde queda el citosol? ¿Te acuerdas del citoplasma? Ya, ¿qué era el citoplasma? Era la región comprendida entre la membrana celular y el núcleo. Eso era. Ahora, dentro del citoplasma tenemos a los organelas, tenemos a los organoides, tenemos al sistema de endomembranas, tenemos todo eso. ¿Te acuerdas? ¿Nada? Ya sí te acuerdas, yo sé que sí te acuerdas. Entonces, ¿qué pasa si yo... Vamos a suponer que el plato de sopa, ¿lo has visto? Es el citoplasma. ¿Qué hay en un plato de sopa? La presa, la papa, los fideos, tantas cosas más, las verduras. Pero ¿qué pasa si nosotros tenemos un colador acá y acá está la sopa? En la sopa la vertimos por el colador. ¿Qué baja? La sustancia, el caldo. Ya. Eso es citosol, para que me entiendas. La parte acuosa, líquida del citoplasma. Entonces, ¿dónde ocurre la glucólisis? En el citosol. ¿Ya? Ahí ocurre. En cambio, el ciclo de Krebs ya no ocurre en el citosol, ocurre en algo parecido que se llama mitosol, que está dentro, ¿dónde? De la mitocondria. ¿Ya? Está dentro de la mitocondria. Tiene varios nombres en realidad el ciclo de Krebs. Ciclo del ácido cítrico, ciclo del ácido tricarboxílico, ciclo del citrato y tantas cosas más. Pero solamente se le hace mención a su descubridor, al señor Hans Krebs. Por eso se le conoce como ciclo de Krebs. ¿Ya? Ciclo de Krebs. A ver, el ciclo de Krebs comienza y dice así. Ciclo de Krebs. El oxalacetato, no es potasio, ¿eh? Es de Krebs. El oxalacetato se va a tener que juntar con alguien. Pero antes, para que se junte con alguien, tiene que llegar, ¿sí o no? Ahorita llega. ¿Te acuerdas de los piruvatos? Sí. Ya. ¿Qué hace si los piruvatos no hacen esto? ¿A dónde se van? Al ciclo de Krebs, pues. Pero vamos a suponer que el piruvato es como el guachiturro de tu barrio. ¿Ya? Vamos a suponer que ese es el que está en la esquina, esperando que alguien pase con su cartera. ¿Ya? Ese guachiturro. Pero, ¿sabes? Oh, sorpresa, a este guachiturro lo han invitado a un matrimonio. Pregunta, ¿sí va a ir todo guachiturro? No. No, tiene que ir con su terno, con sus zapatos bien esperados, con el peinado bien recortado. Entonces, ahora pregunta, ¿él tiene que ir solo o con pareja? Solo. Con pareja, sí, tiene que ir con pareja. Solo. Entonces,
El ácido pirúvico no se hace roche, no se hace falta. ¿Sabes qué? Voy a conseguirme una buena ropa y me voy a conseguir a una chica. Entonces, lo que hace el ácido pirúvico entra a un proceso llamado acetilación. Y es en ese proceso de acetilación donde se convierte en acetil. ¿El piruvato se convierte en qué? En acetil. O sea, ya está cambiadito. Ya está listo para ir al matrimonio. ¿Dónde es el matrimonio? Aquí, ciclo de Krebs. Profe, pero su pareja, pues necesita a alguien. Su crush, su jefa. Entonces, se consigue a una. ¿Sabes cómo se le llama? Mili. ¿Te acuerdas? De la COA. Por acá está. ¿Coaquina? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Puso su. Por ahí lo puse. ¿Te acuerdas? Se le conoce como coenzima A. Mira cómo le escribo. Él. Coenzima. Coenzima A. Así se abrevia. COA. ¿Ya? Para que lo apuntes en tu cuaderno. Coenzima A. Entonces, ya tenemos al acetil coenzima A. ¿Quién es el acetil coenzima A? El piruvato. ¿Con quién? Con su pareja. ¿Te acuerdas? Sí. Solo que el piruvato ya dejó de llamarse piruvato, ahora pasa a ser ¿quién? Acetil. Muy bien. Ahora, el acetil, ¿con quién está? Con su parejita. ¿Cómo se llama? La coenzima A. Coenzima A o acetil-CoA. Silencio atrás. Entonces, se condensa el acetil-CoA y el oxalacetato y se forma el citrato. ¿Ya? El citrato se deshidrata formando el isocitrato. Luego, ¿qué sigue? El alfa-zeta-glutarato. Luego, ¿qué sigue? El succinil-CoA. Luego sigue el succinato. Luego sigue el fumarato. No, ese no va. Y por último tenemos al malato, ¿ya? Ahí está. El malato. Profe, ¿todo esto me lo tengo que aprender para el examen? No. ¿Sabes de dónde te lo vas a aprender? De aquí para arriba. Tienes que saber que A más B me da C. O que esto va a formar esto, o que estos dos va a formar lo de acá. Profe, de nuevo. El oxalacetato con el acetil coenzima A va a formar ¿a quién? Al citrato. Esa es una pregunta que te puedo poner en tu examen. Escucha, escucha. El oxalacetato más el acetil coenzima A, ¿qué forma? Citrato. Citrato. O yo te puedo decir, por ejemplo, el citrato es la condensación ¿de quién? ¿Tú qué me vas a responder? Oxalacetato más acetil coenzima. Es más, esto para exámenes de admisión ni siquiera preguntan, solamente preguntan de aquí para arriba. De aquí para abajo, obvio, ¿ya? Solamente te lo dejo ahí para que conozcas. ¿Ya? Muy bien. Profe, ¿cuáles son los productos del ciclo de Krebs? Los productos del ciclo de Krebs por molécula de glucosa, es 3-NADH2, un FAT-H2 y una molécula de GTP que se va a isomerizar en ATP, ¿ya? Ahí está. Pregunta, ¿esto es por molécula o por molécula de piruvato o por molécula de glucosa? A ver, escucha acá, Alejandro, escucha acá. Lo que está acá, ¿qué vendría a ser? Por molécula de piruvato. Y si yo digo por molécula de glucosa, ¿serían los dos o no? ¿No ves que los dos provienen de acá? Entonces sería, si estamos diciendo que por un piruvato se produce todo lo de acá, por molécula de glucosa, ¿cómo será? El doble, ¿sí o no? Entonces, por molécula de glucosa, o sea, por dos piruvatos, se va a formar 6NADH2, 2 FAT-H2 y 2 moléculas de ATP o GTP. Ya que es energía en realidad también. Ahí está. Los productos también es pregunta de examen. En este tema lo que preguntan es productos, fases y dónde ocurre. Por ejemplo, el ciclo de Krebs, ¿dónde ocurre? En el mitosol. La glucólisis, ¿dónde ocurre? Citosol. Son preguntas
claves que te podría venir en tu examen mensual, ¿ya? Bimestral. Ah, bimestral, no bimestral, está bien, está bien. En tu bimestral te podría venir eso. Recuerda que en el bimestral va a entrar todo lo que vamos avanzando. Ahora vamos a ver el transporte de electrones. Los electrones, ¿dónde están? Aquí salen. Ellos van a transportar electrones. El NADH y el FADH van a transportar electrones. ¿Y a dónde lo llevan? A la cadena transportadora de electrones, o también llamada cadena respiratoria. Profe, ¿dónde se ubica la cadena respiratoria? Se ubica en la cresta mitocondrial, ¿ya? Lo voy a poner por acá. Se ubica en la cresta mitocondrial. En la cresta mitocondrial. Muy bien. ¿Te acuerdas del NADH? ¿Te acuerdas? Ya. El NADH2, viene por acá y deja todos sus electrones con sus protones y se va como NAD. Ahí está. A ver, acá sí necesito, chicos, por favor, que se concentren. Mira acá, mira acá, mira acá. Siéntate. Mira acá. Mira acá, por favor. Necesito que te concentres bien acá, ¿ya? ¿Te acuerdas de todos estos productos? Ajá. Ya. El NAD y el FAD van a ser usados en la cadena transportadora de electrones, en la cadena respiratoria. Ahí. Tenemos 3 complejos en toda esta cadena. 1, 2 y 3. Por acá tenemos un citocromo, que es el BC. El BF está en la fotosíntesis, ¿ya? El B6F. Entonces, ¿te acuerdas de los electrones? ¿De dónde van a ser pasados? ¿De un lugar a otro, pues? De un lugar a otro. Por eso se le conoce como cadena transportadora de electrones. Pregunta, profe, ¿dónde van a pasar estos electrones? ¿Quién es el último aceptor de electrones en la cadena respiratoria? Pregunta de examen. Es el oxígeno molecular. El oxígeno molecular es el último aceptor de electrones en la cadena transportadora de electrones. Ahora, cuando estos electrones con los protones que van a salir por acá, ¿qué se va a formar? ¿Qué componente tiene hidrógeno y qué componente tiene oxígeno? ¿Qué componente tiene hidrógeno y qué componente tiene oxígeno? El agua. El agua, pues, el agua. Se va a formar acá el H2O. Se va a formar el H2O. A esto se le conoce como agua metabólica, ¿ya? Se le conoce como agua metabólica. ¿Dónde se forma el agua metabólica? En la cadena respiratoria, en el transporte de electrones o en la cadena transportadora de electrones. Este es con respecto al NADH2. Profe, ¿y qué pasa con el FADH2, con la flavin-adenosíndinucleótido? Ella también viene por acá. Solo que ya no empieza del 1, sino empieza del 2. El FADH2 viene, deja sus electrones y se va. Se va como FAD. Ya está. La misma secuencia. Los electrones son pasados de un lugar a otro, de un lugar a otro y de un lugar a otro. Profe, ¿pero ese también no deja hidrógenos? Sí, también deja hidrógenos. Escucha acá. Pero los hidrógenos se quedan aquí, en este espacio. Pregunta, ¿hay tantos hidrógenos que quieren salir o no? ¿Te acuerdas qué pasaba con estos hidrógenos que están acá? Quieren irse. Se quieren escapar porque están muy apretados, por lo tanto, salen los hidrógenos. Profe, pero al salir los hidrógenos yo me acuerdo que se creaba algo que se conoce como ATP. ¿Sí? ¿Cómo se le conoce a esa fase? Fosforilación oxidativa. ¿Ya? Esto ocurre en simultáneo. El transporte de electrones con la fosforilación oxidativa ocurre en el mismo tiempo. ¿Ya? Por acá viene el ATP más el fósforo inorgánico y se va a formar el ATP. ¿Cómo se le llama a esa producción de ATP? Fosforilación oxidativa. Es aquí donde se da, la mayor formación de ATP en la fosforilación oxidativa. Ahora, con respecto a las lanzaderas, hay 2 lanzaderas. ¿Y tú pensabas que el de la esquina no va a lanzar? No, la mitocondria también tiene lanzaderas. Hay 2 tipos de lanzaderas: la malato aspartato y la glicerol 3-fosfato.
Por ejemplo, si la lanzaderas es usada por la malacoaspartato, ¿cuál usa? ¿NAD o FAT? NAD, muy bien. Utiliza el NADPH. Perdón, el NADH. Mientras que el glicerol 3-fosfato, ¿qué usa? El FAT, muy bien. Es más, si hacemos un tanteo rápido, el malacoaspartato va a producir 38 ATPs. Mientras que el glicerol 3-fosfato va a producir, por acá, 36 ATP. 36 ATP. ¿Ya? Va a producir 36 ATP. Bien, hasta ahí muchachos, hemos acabado, hemos hecho algo muy resumido de lo que vendría a ser respiración celular. ¿Ya? Muy bien, terminamos.